Yo estudié sistemas, o sea, en los 80, digamos, a principios de los 80, y siempre fui así como, bueno, la verdad que a mí me gustó mucho la parte de informática, me iba muy bien, era muy bueno, pero a mí me gustaba trabajar con las máquinas, o sea, a mí me gustaba programar. No me manden a capacitar a personas, no me manden a hacer relevamiento, porque la gente es muy complicada. Y las máquinas me resultaban fácil, ¿no? Entonces, yo soy tímido, soy bastante tímido, y entonces, claro, mi refugio era la computadora y toda la cosa que tenía que ver con la programación y toda esa historia. Y bueno, profesionalmente realmente sí me fue muy bien, trabajé para muchas empresas y etcétera. Y por el otro lado tenía un hobby, ¿sí? Mi hobby desde los 12, 15 años era estudiar espiritualidad, filosofías, o sea, sí, religiosa, ¿sí? De chiquito, pero siempre sentí como, bueno, ese llamado, ¿no? Hacia algo más. De ahí por los fines de los 90, me encuentro con el coaching ontológico. Aquí en Argentina, donde, bueno, coaching no era una palabra muy conocida, ontológico mucho menos, ¿no? Este, la gente pensaba que era oncológico, odontológico, o sea, no se sabía mucho del tema, pero me encontré con esta disciplina y la verdad que, bueno, me apasioné, me cambió la vida y dije, esto es lo que quiero para mí. Esto es lo que quiero para mí porque de alguna forma encontré, bueno, toda esa parte que yo de alguna manera era mi hobby, ¿sí? En la parte de filosofía, espiritualidad, pero aplicada al día a día, a la vida cotidiana, a lograr una mejor calidad de vida, a estar en paz, a estar pleno, ¿sí? Y entonces con herramientas muy concretas, ¿sí? Poder, bueno, ser mejores personas, tener una vida más feliz, más plena y demás. Y por supuesto que tuve que aprender mucho, yo hice muchos cursos de coaching ontológico, de coaching un poco más gringo o de Estados Unidos. Y bueno, vencer, ¿sí? Toda esa timidez y empezar a decir, bueno, los seres humanos somos más complicados, pero somos mucho más maravillosos que la entonces, y la verdad que lo que creo, yo tuve realmente mucho éxito, o sea, enseguida salí al mundo, yo soy un enamorado de América Latina, o sea, es mi pasión, la gente, los paisajes, la comida, yo siempre tengo mi corazón en América Latina, no en Europa, no en Estados Unidos, y, y bueno, realmente he tenido como mucho éxito en el tema del coaching, mi vida cambió, pero totalmente, y la verdad que soy una persona muy agradecida porque la vida me ha dado todo lo que soñé y muchísimo más. La verdad que coaching ontológico es un nombre horrible, ¿no? O sea, una palabra en inglés, coaching, que quiere decir entrenamiento. Ontológico es una palabra que viene de la filosofía, de la ontología, que es el estudio del ser. De alguna manera podríamos resumir coaching ontológico como el entrenamiento en el ser que estamos siendo. Y recalco estamos siendo porque nosotros tenemos la idea muchas veces de que yo soy así, yo soy, como te dije hace un rato, yo soy tímido, ¿no? Y entonces como soy tímido yo nunca podría dar una conferencia entre 1000 personas, o dar un taller ante 50 personas porque yo soy tímido. Y la verdad que no somos seres terminados, somos seres que estamos en constante movimiento, constante crecimiento, en constante cambio. Entonces, no es que yo soy, sino que yo estoy siendo. Entonces, el coaching ontológico se enfoca en el ser, ¿sí? En ese ser que estoy siendo, o que estamos siendo. Y es muy bonito porque es un coaching suave, es un coaching de respeto, es un coaching amoroso, no es de presión, no es de desafío, no es de agresivo, es una mirada de coaching muy profunda, muy transformadora, muy bonita realmente. Eh, a mí me gustan mucho los cuentos. Entonces, eh, te voy a contar un cuento, les voy a contar a todos los participantes un cuento.
Bueno, como para entrar un poco en tema. Y es un cuento que habla de algo que pasó hace muchos años, ¿sí? En un pueblito perdido de Portugal, en medio de las montañas. Dicen que un burro se perdió en el medio de las montañas y para volver a su casa, a su granja, como era muy burro, ¿sí? En vez de hacer un camino directo, avanzaba 3 pasos, daba media vuelta, se entretenía a comer algo, después seguía, daba media vuelta, hacía un círculo y bueno, hizo un camino bien extraño, muy complicado de ida y vuelta, hasta que al final llegó a su casa, a su granja. Dicen que a los 2 o 3 días pasaban por ahí unos perros, ¿sí? Y bueno, olfateando al burro, hicieron el mismo camino tortuoso que hizo el burro. Y a la semana pasó por ahí, ¿sí? Un rebaño de ovejas y ya amplió el camino. Y como el camino estaba armado, las personas y los granjeros, para visitarse unos a otros, empezaron a seguir ese mismo camino. La cuestión es que, bueno, las granjas aisladas se fueron convirtiendo en un pueblo, el pueblo se convirtió en una ciudad, el famoso camino del burro era la principal calle de la ciudad, ¿no? Y ya con más tráfico y demás, la gente se la pasa protestando y quejándose de qué porquería de camino, ¿sí? Que para llegar de un lado al otro, que podrían hacerlo en 10 minutos, tardaban 2 horas por las idas y vueltas, las curvas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué, ¿por qué seguimos haciendo más de lo mismo, ¿sí? Sin buscar otras alternativas? Y justamente porque el camino está abierto. Entonces, nuestras redes neuronales funcionan exactamente de la misma manera, ¿sí? O sea, en vez de un camino dentro de la montaña, son neuronas que se conectan, ¿sí? Y que a través de la repetición se van armando como cadenas de neuronas, ¿sí? O sea, redes neuronales que van construyendo un camino, ¿sí? Un hábito, una reacción, una emoción, una actitud. Entonces, esas redes neuronales me van como condicionando, bueno, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar y, por supuesto, mi calidad de vida y los resultados que voy teniendo. Y es muy interesante todos los descubrimientos que se están haciendo en las neurociencias, que es una ciencia bastante nueva, digamos, o sea, tiene apenas unos 50, 60 años, y cómo estas redes neuronales se van armando y cómo se pueden ir desarmando, ¿sí? También, como bueno, para lograr como algo nuevo. El tema de las emociones es un tema amplísimo y fantástico, hermoso, y te voy a hacer un poquito más, te voy a seguir un poquito más de mi historia personal. Yo estuve como desde el 2000 hasta el 2012, más o menos, trabajando el coaching ontológico. Conozco a mi actual esposa en Guatemala, ahora yo estoy viviendo en Guatemala, y ella viene del ámbito de la biodescodificación, bioneuroemoción, PNL, y, y yo me di cuenta que qué bueno que estaba lo que ella hacía, y ella también se dio cuenta qué bueno que estaba lo que yo hacía. Entonces, juntamos un poco estas dos disciplinas, estos dos caminos. Entonces, eh, la descodificación biológica acá nos dice que hay 5 emociones que son biológicas, o sea que nosotros compartimos con los mamíferos, con un perro, por ejemplo, con un gato. Estas son la ira o la furia o el coraje, como dicen por ahí, ¿sí? La tristeza, el miedo, el asco y la alegría. Son las 5 emociones que justamente aparecen en la película Intensamente de Disney, no sé si la han visto, muy bonita la película. Esas son las emociones que compartimos, ¿sí? Con los mamíferos, y son emociones que están más asociadas al cuerpo, ¿sí? A la corporalidad y a nuestro cerebro límbico. Y después tenemos una serie de emociones que las llamamos sentimientos o emociones psicológicas, que son exclusivamente humanas. La culpa, el resentimiento, la resignación, la vergüenza, ¿sí? Son emociones que tienen más que ver con la mente, ¿sí? Con el neocórtex, y que son exclusivamente humanas, y por supuesto son tan importantes como las otras. El problema que tenemos los seres humanos es que vivimos una cultura donde no se nos ha enseñado inteligencia emocional,
y más bien se nos ha enseñado desinteligencia, o sea, podríamos llamar estupidez emocional. Entonces supongamos, ¿sí?, que yo me voy a pasear por la selva, que a mí me encanta, así todas esas plantas y flores, el sol, ¿sí? Y voy caminando y me encuentro ahí adelante mío una víbora. ¿Qué emoción surge en mí? Miedo, ¿verdad? Miedo. Muy bien. Entonces, hay varias cosas acá, pero vamos a lo biológico. ¿Qué es lo que hace el miedo? ¿Sí? El miedo me prepara para huir o defenderme. ¿Sí? Entonces, ¿qué mi cuerpo qué hace? Genera cortisol y genera adrenalina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que toda mi energía vaya a las piernas y a los brazos, ¿sí?, y a mi cerebro límbico, y por supuesto me quedo sin energía en toda la parte de mis vísceras, ¿no? O sea, en toda la parte bueno, donde está todo mi sistema inmunológico. Por lo tanto, ¿sí?, es un momento en donde el sistema inmunológico baja para poder sobrevivir, ¿sí?, porque me estoy enfrentando a un peligro y entonces necesito o salir corriendo rápido o ponerme a luchar, ¿sí?, luchar o huir. Y eso está perfecto, y ahí soy totalmente coherente, ¿no? Porque un poco el tema también es la coherencia entre el cuerpo, emoción, mente y acción. Entonces yo me encuentro con la víbora, me encuentro con un tigre, ¿sí? Y la coherencia, ¿qué es? O sea, salir corriendo, ¿sí? Porque tengo miedo, estoy cuidando mi supervivencia, y ahí sería totalmente coherente, ¿sí? El problema que tenemos los seres humanos es que, bueno, nos han enseñado, como te decía, estupidez emocional, para llamarlo de alguna manera. Entonces yo me encuentro con la víbora, y a mí me enseñaron en Argentina, cuando era chiquito: Pablo, tú no tienes que tener miedo. Los hombres no tienen miedo, ¿sí? Tienes que ser valiente. Después me encuentro, ¿sí?, bueno, no solo en Argentina, esto pasa en toda América Latina, ¿no? O sea, el miedo es como una de esas emociones con un poco de mala prensa. Después me encuentro en algunos coaching, que bueno, no los voy a calificar, pero me dicen que tú tienes que vencer tu miedo, tienes que hacer las cosas aún con miedo. Entonces yo me encuentro con la víbora, y me acuerdo lo que me decía mi mamá, me acuerdo lo que me decía ese coach, y digo, yo no voy a permitir que un bichito que ni patas tiene me impida seguir con mi camino. Y ahí surge la incoherencia, ¿sí?, en donde yo digo, voy a vencer mi miedo, voy a anular mi miedo, voy a seguir mi camino, y qué pena, la víbora me picó, ¿sí?, ya a los pocos tiempos me morí envenenado. Entonces, esa es la incoherencia, ¿no? Es anestesiar nuestras emociones, creer que hay emociones malas y que hay emociones buenas. Voy a vencer mi emoción. Si la emoción es parte de mí, como lo es mi mano, no es el enemigo. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar esa coherencia, ¿sí?, que hemos de alguna manera perdido, para escuchar el mensaje de la emoción y actuar en consecuencia. Cuando huyo soy coherente. Es que mira, somos tan tontos, ¿sí? Entonces, a mí me gusta bastante la historia, y en la historia antigua, ¿sí?, dicen, ¿sí?, que los reyes, a veces, cuando venía un mensajero, y la noticia no era buena, mandaban a decapitar al mensajero. Y eso es lo que hacemos nosotros con el miedo y con las emociones. O sea, no los queremos escuchar, pero es importante escuchar el mensaje que trae la emoción. El miedo, el enojo, la culpa, o sea, la emoción que sea, y actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de que la víbora, por ejemplo, no me da miedo. La víbora no tiene un miedo para darme. Imagínate que yo voy por ese camino y al lado mío viene un biólogo de estos que buscan víboras para sacar el veneno y hacer el suero antiofídico. Y entonces, a él le da alegría. Sin embargo, nosotros nos pasamos diciendo, tal situación me da miedo, mi esposa o mi esposo me hace enojar, o mi suegra me hace enojar, o mi hijo me hace enojar, pero la verdad es que nadie me da ninguna emoción. La emoción surge en mí, ¿sí?, cuando me encuentro con una víbora, cuando mi hijo trae una mala nota de la escuela o hace una travesura.
o cuando mi suegra hace cosas de suegra. Entonces, empezar a hacerme cargo de mi emoción, escuchar mi emoción y ser coherente con la acción. Entonces, es muy importante, ¿sí? Estar en contacto con nuestras emociones, escuchar el mensaje de la emoción, ser coherente en nuestro pensamiento y en nuestras acciones con esa emoción en ese contexto. Ahora, ser coherente desde el pensamiento, desde el cerebro, desde la mente, no es seguir el mandato. No es seguir el mandato de los hombres no tienen que tener miedo o tienes que vencer el miedo, sino es tomar contacto con mi emoción, estar en contacto con la situación, con el contexto, escuchar el mensaje, ¿sí?, de la emoción y actuar de la forma efectiva, ¿sí?, ética, coherente, cuidadosa para mí y ecológica, podríamos decir, ¿no? O sea, cuidadosa con el contexto. Esta sería la coherencia que tenemos que recuperar, ¿sí?, desde un lugar de contacto, ¿sí?, y salir de los esquemas, de los mandatos culturales de el miedo es malo, no tienes que tener miedo, no tienes que mostrar tus emociones, no tienes que mostrarte vulnerable. En las empresas, la única emoción válida es la motivación. ¿Cómo hacemos para dejar el resto de nosotros afuera?, ¿no? Entonces, bueno, salir de estos mandatos, ¿eh? Yo siempre digo, mira, cuando yo era chiquito, ¿sí?, Pablito estaba aprendiendo a correr. Y a los niños nos encanta correr cuando estamos aprendiendo, porque hay qué emoción. Y en eso que va corriendo y qué sé yo, se pega contra una silla, ¿no? Y Pablito se pone a llorar. Y además de mamá o papá o quien esté en casa, que dice, no llores, Pablito, ya pasó, no es para tanto que yo, nunca falta una tía o una abuelita que venga y que diga, mala silla mala, ¿no? Entonces, fíjate como desde niños ya nos enseñan que yo no soy responsable de mí, que la culpa está afuera y que la afuera me hace doler, ¿no? Claro, eso es lo que aprendemos, o sea, y es impresionante como a los 30, 40, 50, 60 años, seguimos diciendo, el otro me hace enojar, el otro me da miedo, o esta situación me da miedo, la culpa la tiene el afuera, o sea, ¿cómo nos desempodera, ¿sí?, toda esa cultura, ¿sí?, de volvernos víctimas del afuera, de que el afuera es peligroso, de no confiar en la vida, o sea, eso es una de las cosas más terribles que nos ha pasado, o sea, no confiamos en la vida y nos han mentido tanto, ¿no? Entonces, obviamente que no vamos a confiar, no hablemos de los políticos, ¿no? Pero, o sea, es importante volver a confiar en la vida, ¿sí?, porque la vida es maravillosamente inteligente. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿tú dirías que tú haces circular tu sangre? Hay tanta sabiduría, tanta inteligencia en nuestro cuerpo, ¿sí?, y nosotros creemos que somos ese 3 o 5% que es la parte consciente del neocórtex, ¿sí? ¿Y qué pasa con todo lo demás? O sea, si ese 95% que es el inconsciente que maneja bueno, mi vida, ¿no? Porque, o sea, mi digestión, todos mis procesos y etcétera, pues yo no podría vivir ni un minuto. Entonces, volver a confiar es muy importante. Muy bien. Entonces, volviendo un poco al tema al miedo, ¿sí?, si yo escucho el miedo, o sea, ¿cuál es el mensaje que me está dando el miedo? Me dice, ojo, Pablo, ¿sí?, pongamos el ejemplo de la víbora, ahí hay un peligro, hay una amenaza para tu supervivencia, para la cual tú tienes estos recursos. Esta diferencia es el miedo. ¿Por qué el biólogo no tiene miedo, ¿sí?, el que viene a cazar la víbora? Porque el peligro es el mismo, el veneno es el mismo, pero él tiene mucho más recursos. Entonces, él no tiene miedo porque no necesita, ¿sí?, huir o defenderse de ese peligro, de esa amenaza. Entonces, cuando yo escucho el mensaje, ¿sí?, de, ojo, ahí hay un peligro, voy a dar un examen en la facultad, ¿sí?, ¿cuál es el peligro? Bueno, salir reprobado, ¿sí?
¿Cuáles son mis recursos? No estudié nada. ¿Sí? Esta diferencia es la que hace el miedo. Entonces ahí puedo decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Me voy al examen, ponerme a estudiar, pasarme la noche estudiando, eh, copiarme de un compañero, ahí veré los recursos según mis valores. Pero lo que es muy importante tener en cuenta es que este estrés que genera en nosotros, ¿sí? Y en los mamíferos, el miedo o la ira cuando surge, cuando viene, por ejemplo, el perro está comiendo, ¿sí? Su comida, y hay otro perro que quiere comer su comida. Entonces, o sea, ahí viene la ira, ¿sí? El enojo, porque es mi comida, ¿sí? Yo perro no quiero que coma mi comida. Entonces, esto en los mamíferos se sostiene por 5 minutos, 10 minutos. O sea, el león viene a cazar a la cebra, ¿sí? La cebra sale corriendo, toda su energía va hacia las patas para salir corriendo, la del león también, y pueden pasar dos cosas. El león caza a la cebra, se terminó el estrés. El león feliz, la cebra dejó de existir. O la cebra se escapa, ¿sí? El león, bueno, estará triste 5 minutos hasta que encuentre otra comida por ahí, y la cebra vuelve a su manada a seguir pastando. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros humanos? ¿Sí? Vivimos en este estrés por un mes, por un año, por 20 años. ¿Sí? Entonces, toda mi energía, ¿sí? De cortisol y adrenalina está en que el león es mi jefe. O sea, es ese desgraciado de mi jefe, o esos desgraciados de mis empleados que no hacen lo que tienen que hacer, o mi suegra, ¿sí? Que me invade mi territorio, o etcétera, etcétera. Entonces, estamos en constante eh, generación de cortisol y adrenalina, en donde nuestro cuerpo baja su sistema inmunológico para estar tensos, ¿sí? Para estar preparados para luchar o huir, ¿no? No por nada llaman a esto selva de cemento, y sostenemos ese bueno, nivel de toxicidad, porque la adrenalina y el cortisol son tóxicos en definitiva, este, por un tiempo que no es natural. ¿Sí? Y ahí empiezan a surgir, bueno, las enfermedades que conocemos, ¿sí? Desde acidez estomacal o un resfrío hasta el cáncer. Entonces, eh, y esto ocurre solamente en la incoherencia de nosotros seres humanos, siglo XXI, supuestamente seres modernos y evolucionados y supuestamente racionales, que bueno, o sea, de racionales tenemos poco, ¿no? O sea, tenemos una gran capacidad reflexiva, pero tenemos una cultura realmente que nos ha enfermado. ¿Qué es lo que pasa cuando vas practicando el estar en contacto contigo, en escuchar el mensaje de la emoción, en actuar coherentemente con ese mensaje y etcétera? Se van formando nuevas redes neuronales. Nuevas neuronas se van conectando, abriendo nuevos caminos, ¿sí? Y la vieja red neuronal poco a poco se va desconectando, se va debilitando, porque entonces tú estás practicando, estás creando nuevas redes neuronales que te permiten, bueno, tener una emoción, pensamiento y acción diferentes, más acorde, más felices, digamos, ¿no? Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que ser adulto es decidir qué es lo que vas a hacer con eso que hicieron contigo, ¿no? Entonces, tomar conciencia que en algún momento de mi vida, todo lo que yo soy no es una elección propia, es herencia de mi árbol genealógico, de mis antecesores, es cultura, es mis padres, es mis maestros, un poquito de mi experiencia de mi infancia, y entonces llegar un momento de decir, bueno, o sea, ¿y ahora qué hago con esto que hicieron de mí? Y entonces ahí empezar a crearme. Y esto puede ser a los 15, a los 18, a los 21, yo empecé a los 40, un poco tarde, pero bueno. Pero es sobre todo para mí tomar conciencia, ¿sí? Que el ser humano no es un ser dividido. Bueno, el mundo, la manifestación, la creación, no es una cosa dividida, ¿no? Sino que somos íntegros. Entonces, podemos hablar de emociones,
y pensamientos, o podemos hablar del cuerpo y de las emociones, o podemos hablar de espiritualidad, o podemos hablar de actitudes, etcétera. Pero sin olvidar, ¿sí?, que somos una unidad. O sea, no existe, ¿sí?, la emoción separada del pensamiento, separada de la acción, separada de mi espiritualidad, separado de mi cuerpo. Todos somos íntegros, somos una unidad, ¿sí? Entonces, volver a darnos cuenta que si tengo miedo, ¿sí?, voy a tener pensamientos de miedo, y voy a tener una reacción corporal, y voy a tener una actitud, ¿sí?, acorde a ese miedo, que puede ser una actitud más efectiva o menos efectiva, más en contacto, más coherente o menos coherente. Pero todo mi ser está ahí. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, yo soy muy racional, eso no significa que no tenga emociones, porque yo tengo emociones como tengo manos, o sea, forma parte de mi ser, ¿sí? O yo no creo en Dios, eso no significa que no tenga espiritualidad, porque la espiritualidad, ¿sí?, entendida como parte de mí cotidianamente, tiene que ver con mi paz, con mi plenitud, con mi alegría de vivir, con mi confianza, o sea, es algo que forma parte de mí. Entonces, volver a recuperar esa unicidad, ¿sí?, que somos seres integrales, ¿sí? Podemos, como para mirar, como para intervenir, ¿sí?, decir, bueno, me lastimé, me corté la mano, ok, mano, cuerpo, me pongo una venda, ¿sí?, me limpio con agua y jabón, y etcétera, pero darme cuenta que todo mi ser afecta a todo mi ser. Cuando yo me enojo, ¿sí?, ese enojo afecta a mis pensamientos. Esos pensamientos de enojo van a afectar mis emociones. Y yo puedo hacer crecer el enojo o calmar el enojo. Esos pensamientos y esas emociones van a afectar mis actitudes. Yo estoy enojado, muy probablemente tengo una actitud agresiva de dañar al otro. Y por supuesto todo afecta a mi espiritualidad. Entonces, somos seres integrales, ¿sí? O sea, yo puedo saber que tengo 5 dedos, pero no están separados de mi mano. O sea, todo es uno. Entonces, esa es un poco la idea, ¿sí?, de recuperar nuestra mirada de seres íntegros, ¿sí? Sí, herramientas hay muchas, ¿sí? O sea, yo lo que valoro mucho es, mira, si tú vas al mejor restaurante, ¿sí?, Eh, pides un menú y pides saber cuál es el mejor plato, y le preguntas a un mesero, le preguntas al otro, y miras los precios, y miras todo lo que hay, ¿sí?, y después cierras el menú, dices gracias y te vas. ¿Comiste? No. ¿Saciaste tu hambre? No. ¿Te alimentaste? No. Bueno, entonces, mi primer consejo, aunque los coaches nos damos consejos, sería a la gente que está participando en este congreso, ¿sí?, que sacie su hambre, ¿sí?, que no se quede solamente viendo el menú, sino aquello que más le llame la atención del conferencista o del coach que tú estás entrevistando, bueno, que coma, para saciar su hambre, para alimentarse, ¿sí? Eso me parece muy importante porque estamos acostumbrados a leer libros de autoayuda, escuchar conferencias que hoy hay tantas por YouTube y demás, pero no nos comemos, no comemos lo que nos están ofreciendo. Entonces, elegir a quien te llame más, ¿sí?, a quien resuene con tu corazón y con tu cerebro, y bueno, y ver qué más se puede hacer. Como herramientas sencillas, yo pensé, uno de los que yo creo, ¿sí?, problemas que tenemos como cultura es el tema de la obligación, ¿sí? Entonces, esta cosa de no tengo que tener miedo, ¿sí?, tengo que tal cosa, tengo que adelgazar, tengo que trabajar, ¿sí? O sea, vivimos en una cultura muy impositiva, y esos mandatos, ¿sí?, que hemos como mamado desde niños, quedan grabados en autoimposición. Entonces, una herramienta que yo daría es salir salir del ámbito de la obligación. O sea, eliminar los tengo que y los debo.
¿Y cómo hacer esto? Por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, pero que yo tengo que trabajar, porque tengo que darle de comer a mis hijos, pagar el alquiler, o la seguro social, o la escuela, y etcétera, entonces tengo que trabajar. Ok, ¿para qué tienes que trabajar? Para darle de comer a mis hijos. Entonces, puedes cambiar, tengo que trabajar, por elijo trabajar para darle de comer a mis hijos. ¿Sí? Entonces, con esta pequeña reflexión, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos armando una nueva red neuronal, ¿sí? En donde ya no tengo que, y el tengo que es deshumanizarme, ¿sí? Porque me vuelvo máquina, porque parte de mi esencia humana es el libre albedrío, o sea, es la posibilidad de elegir, es justamente la posibilidad de elegir. Entonces, vamos debilitando la cadena neuronal de la obligación, de la imposición, del tengo que, y vamos generando una nueva red neuronal en donde me doy cuenta que yo puedo elegir. ¿Sí? Y hoy elijo trabajar en este trabajo que no me gusta para darle de comer a mis hijos, y mañana puedo elegir trabajar en otra cosa, crear un negocio, ser coach, o sea, hacer algo, ¿sí? Que también pueda darle de comer a mis hijos, o por ahí mis hijos ya son grandes, o lo que fuera, pero es recuperar mi posibilidad de elegir y salir del tengo que, debo, debería, etcétera. Solo eso es un cambio grandísimo. Porque sí es muy importante el acompañamiento de un coach, de un terapeuta, o bueno, de un otro, ¿no? El otro ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Yo siempre digo, en nuestros países de Latinoamérica hay un deporte nacional que no es el fútbol, que es la pasión de todos nosotros, que es la queja. ¿Sí? Nos encanta quejarnos, nos encanta quejarnos. Y no nos damos cuenta de cuánto daño nos hacemos y hacemos a nuestro contexto con la queja. ¿Sí? Entonces, ok, no vamos a dejar de quejarnos. Viste que hay como un desafío de 21 días sin quejarte, ¿no? Un famoso desafío. Está muy bien, pero, o sea, ¿cómo creamos una nueva red neuronal? Empezando a agradecer. Entonces, realmente tenemos tanto por agradecer, pero tanto, o sea, desde la posibilidad de tener ojos que ven, ¿no? O sea, hay tanta belleza para ver, ¿no? De tener manos que puedan tocar, ¿no? O sea, una boca que pueda saborear una pizza, una arepa, ¿no? O sea, tantas delicias que hay realmente tanto para agradecer, que si realmente nos ponemos en contacto con todo lo que podríamos agradecer, nos pasaremos el día, todo el día agradeciendo, y el día siguiente, y el día siguiente, y si realmente nos pasamos la vida agradeciendo, empezamos a vivir en estado de gracia, ¿no? Porque, bueno, porque realmente, como decía John Lennon, ¿no? La vida es eso que te pasa mientras estás preocupado en otra cosa, ¿no? Pero cuando te pones en contacto con la vida, ¡wow! Es maravilloso. Bueno, un poco mi propuesta, mi oferta para la gente, sí, tú sabes que bueno, yo tengo como dos formaciones, ¿sí? De coaching, la que doy en CoCrear, ¿sí? Que es más focalizada en coaching ontológico, ¿sí? Para hacer coaching en forma individual y en forma grupal y en empresas, y en BioNeurocoaching, que incorpora toda esta parte de biodescodificación, que es para hacer más uno a uno, ¿sí? Y ambas, por supuesto, que son indispensables para el desarrollo personal. Entonces, bueno, la invitación es que la gente visite la página y bueno, y si les agrada la propuesta, con gusto que pidan información y seguimos en contacto. Y hay tantos cuentos, Jazmín, hay tantas metáforas bellas. Hay una que me gusta mucho, están dos amigos, eh, bueno, conversando en la puerta de la casa de uno de ellos. Está el dueño de casa con su perro y un amigo que lo viene a visitar, están ahí en la acera, en la vereda, ¿no? Y el amigo escucha que el perro del dueño de casa está gimiendo, está como que hay algo le duele, ¿sí? Y lo mira extrañado y dice, ay, pobre perro, o sea, debe estar enfermo, o sea, habrá que llevarlo al veterinario. Entonces le pregunta al dueño de casa, al dueño del perro,
pero mira, tu perro está enfermo, o sea, mira cómo se está quejando, cómo algo le duele, ¿quieres que lo llevemos al veterinario? Y me dice, no, no, no te preocupes, o sea, él está todo bien. Pasa rato y el perro sigue gimiendo, ¿no? Y entonces, pero mira cómo está llorando, pobre animal, o sea, hagamos algo. Y el dueño dice, no te preocupes, está todo bien. Entonces ya el amigo le pregunta, pero si está todo bien, ¿por qué llora tanto? Es que está sentado arriba de un clavo, de una madera con un clavo, y ese clavo lo lastima y le hace doler. Y entonces el amigo le pregunta, ¿y si lo hace doler, por qué no se levanta y no se mueve a otro lado? Ah, es que no le duele para tanto. Y lamentablemente nosotros sí somos muchas veces como ese perro, ¿no? O sea, la vida nos duele, el trabajo lo sufrimos, eh, los matrimonios a veces también, y, y a veces tenemos la dicha de que alguien nos inspira, ¿sí?, a salir de ese espacio de sufrimiento y ir por nuestros sueños, y a veces necesitamos sufrir más, lamentablemente, para poder decir, basta de esto, ¿sí?, necesito algo distinto. A veces pasa a los 40, a veces a los 20, a veces nunca, ¿sí? Entonces, no hace falta seguir sufriendo, o sea, no hace falta resignarse. La vida no es sacrificio, ¿sí? Ganarás el pan con el sudor de tu frente no quiere decir que tengas que odiar lo que estás haciendo, ¿sí? Quiere decir que simplemente tienes que levantarte de la cama y hacer y vivir, ¿sí? Pero amando, ¿sí?, lo que estás haciendo. Si tenemos 2 minutos más, cuento otro cuento, ¿sí? Ok, este es más conocido, ¿sí? Son tres picapedreros, o sea, tres personas que están picando la piedra, ¿sí?, allá en la Edad Media, y viene alguien y le pregunta a una de ellas, ¿usted qué está haciendo? Bueno, yo estoy pagando una pena, ¿sí?, en prisión porque me robé una gallina y estoy condenado a 1 año y tengo que venir acá todos los días a picar las piedras y bueno, por ese error estoy pagando este castigo. Y va el señor de al lado, ¿sí?, que estaba también picando piedras, ¿y usted qué está haciendo? Y yo estoy trabajando para cobrar un jornal y poder llevarle el pan a mis hijos en la casa. ¿Okay? Y el de al lado, o sea, se lo veía feliz, ¿no? Y darle, sí, picando piedras y extrañaba, dice, señor, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo la catedral más hermosa del mundo. Entonces, la acción es la misma, pero como yo la viva, ¿no? O sea, como yo me entregue de corazón y de reflexión a eso, me cambia la vida, cambia la vida. Bueno, hay mucho por aprender. Vivimos en una época fantástica, tenemos internet, es una maravilla. La cultura siempre estuvo enferma y gracias a Dios vamos aprendiendo de a poco y yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia hasta ahora. Seguramente el mañana va a ser mejor todavía, pero hoy tenemos tantas cosas hermosas para aprender, tantas posibilidades para crecer, para ganar dinero, para conocer gente, para crear, ¿sí? Entonces, aprovechemos eso, ¿no? O sea, ese regalo que nos da la vida en esta época.